Hola, bona tarda i benvinguts a la sessió organitzada per l'ESDAC Catalunya dins de la Barcelona Design Week 2020 i que té per nom Ciutat Jugable. Per què Ciutat Jugable? Bé, el curs passat, el Museu del Disseny es va fer una proposta projectual relacionada amb la figura i l'exposició de Víctor Papanek, la política del disseny, al voltant, evidentment, de la figura d'aquest dissenyador, però també educador i professor. La proposta es vinculava tant a les escoles de disseny com a les universitats i, com a resultat, es van proposar prop de 100 projectes elaborats per uns 380 alumnes, que va generar l'exposició en el camí de Víctor Papanek. El museu va proposar dues vies de treball. Per una banda, el museu en clau Papanek, que tenia a veure amb la senyalètica del propi museu, abordant els principis que comulga el Víctor, i per altra, jugant amb Papanek. I és en aquesta segona via on s'emmarca l'activitat d'avui, Ciutat Jugable. Els estudiants havien de dissenyar elements o entorns de jocs infantils per espais exteriors, amb una proposta que entroncava amb els supòsits que va plantejar el Víctor Papanek, com són la sostenibilitat, l'ecodisseny, el codi obert i també l'accessibilitat. Clar, en aquest sentit, i que també ha tingut molt en compte la política del joc a l'espai públic per part de l'Ajuntament de Barcelona, era l'altra pota que engegava tot el circuit en l'elaboració del pla de joc de l'espai públic amb l'Horizon 2020. Aquest pla de joc vol impulsar una ciutat molt més saludable, molt més jugable, amb zones de joc molt més diverses, creatives, accessibles i també inclusives que les actuals. Bé, avui parlarem de joc i de ciutat. Parlar de joc va implicar parlar de nens i de nenes. Parlar de ciutat implica parlar de participació. Parlar de ciutat jugable vol dir poder veure els nens jugant al carrer. Com en diu el Francesc Tonucci, és l'identificador de la vida d'una ciutat sana. Bé, i amb això ja volia donar pas a l'Alberto Flores de Maquia tu vida, que avui s'acompanya i que ens parlarà dels dispositius mòbils per a la participació ciutadana en un context de ciutat participada, però també jugable. Endavant, Alberto. Hola, bona tarda a tothom. Ja estoy, ¿no? Pues, bueno, gracias a María por la presentación, ¿no? y dar paso, digamos, a que podamos explicar un poco distintas maneras de trabajo que realizamos desde el colectivo de Maquia tu vida. Y también, sobre todo, antes de nada, antes de empezar, agradeceros que estéis con nosotros en esta jornada para explicar, digamos, nuestro punto de vista y de alguna manera compartir, sobre todo con con las chicas, estudiantes, con la comunidad educativa, un poco nuestras... Que no mirava, perquè estava veient com es movien. Y básicamente, pues bueno, compartir algún proyecto hemos realizado, ¿vale? Seguidamente voy a dar paso un poco a la presentación, ¿vale? Que veníamos todos como preparada, ¿vale? Digamos, el título de la presentación se llama dispositivos móviles para la participación ciudadana, ¿vale? De alguna manera viene, digamos, un poco a representar una línea de trabajo, digamos, que realizamos con el colectivo de Maquia tu vida, ¿no? Bastante importante, sobre todo como diferenciación con el espacio público, ¿no? Muchas de las propuestas de intervención, de acción, básicamente tienen que ver con el tema de cómo vemos, observamos y podemos trabajar con los dispositivos en el espacio. Os hablo desde Maquia, que somos una entidad, ¿no? Una organización sin lucro, ¿no? Que trabajamos en el diseño para las transformaciones sociales. Básicamente, por contextualizaros un poco, lo que desarrollamos son proyectos, herramientas, procesos en el que de alguna manera se ponen a disposición de comunidades o de grupos, ¿no? que lo que les permite es como modificar o mejorar, digamos, como la percepción de su entorno más cercano, ¿vale? Sobre todo a través de metodologías de
ir haciendo, porque es una de las maneras que nosotros consideramos que un poco la teoría sin esa práctica asociada, digamos, como que no tiene, digamos, ese enganche o no se proteja bien con el contexto real en el que tiene que intervenir. Obviamente, tratamos, ¿no?, en la mayor parte de los proyectos, asumir, digamos, una incidencia sobre los materiales que utilizamos para trabajar en este tipo de proyectos, apostando como claramente por el reuso o la reutilización de ciertos materiales y el uso de técnicas de transformación bajo impacto, como para producir elementos lo más sostenible posible, ¿no? Y bueno, básicamente esto es un poco para situar a las personas que nos estén viendo un poco desde qué puntos hablo, ¿vale? Como os decía, bueno, de alguna manera la intervención de hoy, ¿vale?, lo que os voy a querer transmitir, os lo explico brevemente, ¿vale? Como que lo he articulado en dos partes, como diferenciadas. En una serán una serie de preguntas, ¿no?, en el que de alguna manera pondré, digamos, o sea, ver cómo para mostraros básicamente la metodología de trabajo que hacemos con Makea, de cómo intervenimos en ciertas situaciones, y luego mostraré un caso práctico, ¿vale?, bastante reciente, un poco en el que un poco se pone, digamos, como de manifiesto pues esta manera de hacer. Pues nada, un poco de alguna manera, con Makea llevamos ya como pues unos cuantos años, ¿no?, un cuanto tiempito, digamos, trabajando en este tema de espacio público, de cómo dotar, digamos, o cómo dotarnos de infraestructuras para, digamos, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel, digamos, de ciertas demandas, de cómo interactuar en el espacio público. Se supone que este espacio público es en el que interactuamos todas y todos, y digo supuestamente en igualdad de condiciones, ¿no? Son muchos, ¿no?, digamos, los artefactos móviles o dispositivos que hemos desarrollado durante este tiempo, ¿no? Van desde sound system móviles, ¿no?, que permiten amplificar como ciertos sonidos, hacia pequeños centros de barrio itinerantes, cajas de juegos móviles, elementos o dispositivos que nos permiten visibilizar, digamos, como aquellos espacios vacíos urbanos. Bueno, digamos, como elementos o dispositivos para la participación ciudadana, ¿no?, a nivel institucional. Digamos que son como mucha frecuencia, digamos, de situaciones en las que hemos trabajado. Siempre, digamos, como el denominador común es cómo se trabaja en el espacio público, qué comunidades intervienen y qué podemos, digamos, como proponer. Y bueno, digamos que también, y aquí quiero puntualizar, que cuando hablamos del espacio público, pues también tenemos que tener en cuenta quién interviene, ¿no?, dentro de este espacio, ¿no?, porque al final también es un poco donde todas las personas interpretamos o deberíamos interpretar que es como un espacio propio, ¿no? Y eso me lleva, digamos, a lanzar como la primera pregunta, ¿no? Cuando hablamos de participación, ¿no?, en el espacio público, ¿de qué tipo de participación estamos hablando? ¿No? Si cara como, ¿no?, hablo desde el punto de vista, ¿no?, como diseñador o como, ¿no?, como grupos o hablo a personas que se pretenden, digamos, proyectarse en este sentido. Cuando nos hablan de que tenemos que buscar la participación en el espacio público, tenemos que ver, ¿no?, un poco de qué manera se participa, ¿no? Obviamente, en el espacio público participamos de muchas maneras. Simplemente cada día que salimos de casa, pues vamos, ¿no?, nos trasladamos de un lugar a otro. O sea, podemos, ¿no?, pues podemos protestar, podemos decidir, podemos celebrar, podemos jugar, ¿no? Es un poco, esto es importante, ¿no?, cara, digamos, a definir cómo es sobre todo qué es lo que va a pasar, ¿no?, con nosotros, básicamente, y con lo que vamos a proponer y de qué manera queremos incidir, ¿no? Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no?, de ¿con quién, no? ¿Con quién lo hacemos? Porque esto es importante. Dependiendo con quién, digamos, articulemos esta acción ¿no?, para provocar la participación en el espacio público, podemos obtener un tipo de respuestas u otras, ¿no? Dependerá mucho de si de pronto es una situación en un modo que es un grupo de personas con una cierta sensibilidad activista, si tiene una cuestión de reivindicación, si es una cuestión de ampliar usos a un espacio público. Digamos que dependiendo con quién y con qué agentes o con qué entidades
digamos, nos configuremos en armar, digamos, como esta intervención, estas acciones, pues obtendrá un tipo de resultados o de otro, ¿no? Tendremos que utilizar un tipo de herramientas u otro tipo de herramientas, ¿vale? Claro, en este punto casi que me daría pie a un poco articular en el sentido que nosotros, digamos, como nosotras, como diseñadores o diseñadores, ¿qué es lo que aportamos, ¿no? Dentro de esta manera de hacer, ¿no? Un poco también tenemos habilidades, ¿no? Tenemos capacidades en las que, ¿no? Sobre todo tenemos parte proyectual, ¿no? En la que podemos proyectar, en la que tenemos conocimientos de materiales, en la que tenemos conocimientos de metodología, de cómo trabajar, ¿no? Con otras personas. Pero también hay una parte como muy importante, ¿no? Que es la parte de la observación de qué pasa en ese espacio público, que quizás nosotros o nosotros no tenemos esa, digamos, como esa capacidad muy desarrollada dependiendo del contexto particular o del contexto propio, porque ¿no? Pues no habitamos en todos los lugares, ¿no? Estamos en nuestros radios de conocimiento, ¿no? Y conocemos lo que pasa, digamos, en nuestros tiempos más, digamos, nuestros espacios más cortos, ¿no? Claro, esto es importante, ¿no? Saber en qué punto entramos, ¿vale? Para saber qué podemos dar o qué podemos ofrecer y de alguna manera, qué relación se produce en lo que queremos proyectar, ¿no? En el tipo de dispositivo, en el tipo de participación que queremos activar, ¿no? Pues siempre con Maquea, al final lo que pretendemos es que esa participación ciudadana o a los ciudadanos o a la gente con la que pretendemos, digamos, incidir, sea una participación activa, ¿no? O sea, lo que pretendemos es esto, ¿vale? Entonces, de alguna manera es pensar, digamos, en qué modos o en qué maneras son las más propicias dependiendo del caso que tenemos que activar, ¿no? Y aquí llegamos a la otra, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Básicamente, y qué tenemos, ¿no? Y un poco esto es casi una pregunta tendenciosa porque de alguna manera muchas veces somos, digamos, como muy dados, ¿no? Al hacer el ejercicio proyectual y, digamos, tirar hacia adelante, pero quizás cuando analizamos un territorio en concreto o una situación en concreto, esa situación ya digamos que la habitan personas, esas personas tienen recursos, tanto materiales como inmateriales, quizás no son los que deseábamos, ¿no? Como pensando en un proyecto, digamos, como ideal, pero todos los recursos, digamos, que hay en un territorio son válidos, ¿vale? Tanto los materiales como los inmateriales. Y eso tenemos que tener la capacidad, como diseñadores y como diseñadores, de poder ver o detectar qué es lo que hay y de alguna manera proponer a partir de lo que hay, ¿vale? Y no generar pasos superfluos o situaciones, digamos, que nos hacen que nuestro proyecto sea inviable para un contexto particular. Y sobre todo también es esto, ¿no? O sea, a nivel de qué otros recursos podemos localizar, digamos, en el territorio, que podemos sumar como activos dentro de nuestra acción o de nuestra intervención o de la secuencia, digamos, de exploraciones que queremos hacer en el territorio. No sé, porque... Una de las cosas, digamos, que nuestra manera de trabajar también tenemos, cuando hablamos con esta idea de trabajar con diseños abiertos o diseños evolucionables, es un poco porque todo objeto que ponemos, digamos, en un contexto de uso, ¿no? Ya sea, digamos, en un espacio público, digamos, no en el espacio público necesariamente, sino en un contexto de uso, ¿no? Común por ciertas personas o por ciertos grupos receptores, el tema es que en un primer momento se proyecta en base a unas necesidades, ¿vale? Con el tiempo, el paso del tiempo va haciendo que las necesidades quizás vayan cambiando, por lo tanto ese elemento instrumental o esa herramienta o ese dispositivo que nos creamos tiene que estar pensado en claves de que pueda evolucionar, ¿no? De que se pueda ir adaptando a las nuevas necesidades que vayan surgiendo por dichos grupos receptores de estos elementos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante pensarlo en el sentido de que si no estamos cayendo en la trampa de los productos típicamente comerciales, ¿no? Pensados en clave de obsolescencia programada, ¿no? Si pensamos que este objeto o digamos el dispositivo o artefacto que pensamos solo va a cumplir una función, tendrá un tiempo de uso de vida limitado, ¿no?
Si es así, la cuestión pues deberíamos de pensar cuanto menos que ese objeto o ese artefacto debería estar compuesto al menos en sus conjuntos o partes para facilitar, digamos, como su desensamblaje o su evolución posterior, ¿no? en otras cosas que se puedan necesitar. Esto es importante, digamos, son 5 claves que las he pasado como muy rápidas, las he intentado comentar como brevemente, las que creo que esto se verá mejor ahora de cara en lo que sería, digamos, como el ejemplo práctico, ¿no?, al que voy a mostrar hoy. Y voy a comentar ¿no? Fue el año pasado, realizamos una intervención, ¿no?, ahí en el barrio de Roquetas, en el distrito de Novarres, y en el que de alguna manera estuvimos trabajando esta idea de juego, justamente por lo que va un poco la jornada de la sesión de hoy, y el tema de espacio público, ¿no? Y cómo involucrar en las comunidades, tanto en el diseño, en la corresponsabilidad del uso y en la propia posterior. Este proyecto, digamos que tuvo una duración casi que a lo largo de, pues casi de todo el año, ¿no? Empezamos en primavera y acabamos casi en invierno, y siempre, digamos, que quedan flecos, ¿no?, que nunca se terminan de cerrar, porque son, ¿no?, al ser proyectos, digamos, como el desarrollo, pues siempre van surgiendo conexiones. Bueno, antes de nada, digamos, por enmarcar un poco en el tipo de proyecto, este proyecto lo hicimos en colaboración con otro equipo de arquitectos que se llaman Relaciones Públicas, y estamos de alguna manera en esta de raíz del proyecto partir una creación de co-creación entre, y digamos, este proyecto estamos dentro del marco del plan comunitaris de la de Barris, ¿no? Esto, básicamente, que nosotros hiciésemos esta intervención en el barrio de Roquetes, venía por una demanda de la Comisión de Lleure y Familia del propio barrio, en que ya esta comisión estaba, digamos, como conformada pues, por distintas AMPAs de las escuelas del barrio, la Agencia de Salud Pública, el Casal Infantil, Save the Children, el Centro de Civil del Toni Vida, la Fundación Pare Manel, el JAC, técnicos del plan comunitario. De alguna manera ellos tenían una necesidad de generar lo que ellos denominaban como un baúl de lloros, ¿no?, para el espacio. Y bueno, en ese caso, digamos, en ese punto es cuando ya entramos nosotros, tanto Ramos como Maquea, y empezamos a darle forma un poco a esta demanda, ¿no? Fue, digamos, un proceso en el sentido de, digamos, de proyecto, no es que tú aterrices a un territorio y de pronto el proyecto cobra una dimensión y cobra una forma, sino que a través de distintas dinámicas, ¿no?, y distintas, sobre todo, ¿no?, a través de generarse algunos dispositivos de escucha, de ver realmente qué es lo que se necesitaba, cuál era la intención de generar este dispositivo de juego, pues bueno, tras un poco todo un proceso, digamos, de entender qué es lo que, y de tomar la temperatura en el territorio, pues llegamos a una serie de estrategias, ¿no?, de activación de los juegos, en el que se pretendía generar, como compartir toda una serie de metodologías y de maneras, y también llegar a la manera de cómo construir o cómo formalizar ese dispositivo que les permitía a ellos, entre otras cosas, generar como diálogo, ¿no?, es que estaba en una otra cosa y no pude. El espacio público, las otras situaciones que generaba este artefacto cuando se instalaba en el espacio. Vale, la partida sin quedar. Digamos, el tráfico, a observar, digamos, como digamos, ampliar el uso del espacio público, digamos, a partir de cortar ciertas calles para poder instalar este playground. Y bueno, un poco ahora os voy a explicar un poquito más cuál fue el desarrollo desde el punto de vista más de la construcción o de la activación del dispositivo, ¿vale? Como propuesta formal, ¿vale?, digamos que desde Maquea, una de nuestras maneras de trabajar es, de alguna manera, coger, ¿no?, muchos de los, ¿no?, pues de referentes, de otros diseñadores o de otras personas o colectivos que han estado pensando en cómo generar como otros dispositivos. En este caso, y bueno, cosas como muy coincidentes, de pronto pues este proyecto viene, digamos, de la inspiración de lo que fue el proyecto de los talleres truncado de Víctor Papa,
¿no? Que allá en el 75 él planteó como una idea de playground, digamos, como estático. Y bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue como coger a nivel formal esta representación, pero darle la dimensión del movimiento, digamos, y de la gestión posterior, sobre todo comunitaria, para el uso, digamos, y cuidado de lo que es el dispositivo. Para ello, digamos que lo que hicimos fue trabajar con la Fundación Pare Manel y dentro de una de las líneas que ellos tienen, que es el Camp de Treball, ¿no? Que son chicos y chicas del barrio, bueno, del distrito de Nou Barris, y digamos como que de alguna manera darle como empezar a trabajar con ellos, ¿no? con estos jóvenes, y esto lo que nos lleva, digamos, también desde un punto de vista ¿no? como del proyecto de diseño, básicamente, es que hay que adaptar mucho las herramientas, ¿no? Para que, dependiendo con quién vamos a trabajar, digamos, como que las personas que participamos podamos aportar. En este caso, pues, bueno, se trabajó desde la escala de maqueta, básicamente, trabajando sobre todo los recorridos y a través de los recorridos propios de los participantes, de los chavales del barrio, generar y detectar cuáles eran los lugares donde se podía activar este dispositivo que íbamos a proyectar, ¿vale? A través ¿no? de realizar como pequeñas derivas, ¿no? y un poco detectar cuáles eran esos puntos pues, más conflictivos o puntos, digamos, de reunión, ¿no? De ciertas familias o de ciertos chicos, ¿no? De ciertos nanos, pues un poco donde deberíamos de como probar el dispositivo para realmente saber si lo que estábamos proyectando pues, tenía un uso correcto o no. Como decía antes, para utilizar, digamos, teniendo en cuenta y utilizar los recursos que encontramos en el territorio, parte, digamos, de la fabricación y de la preparación de estos materiales se hizo con el Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, digamos, que también es el Ateneu de Fabricació que le corresponde al distrito de Nou Barris, y ahí aprovechamos unos DMs que teníamos de otros montajes y realizamos con estas placas. Se produjo, digamos, la parte, digamos, del prototipado ya a escala 1 a 1 con los chicos. Se fabricaron, digamos, como estos herrajes metálicos, puesto que algunos de ellos sí que manejaban herramientas metamecánicas y tenían, digamos, estas habilidades. Y con ello, ¿no? Pues nos dedicamos como a la fabricación de estos componentes. También se trabajó la parte, digamos, quizá más lúdica, ¿no? Que era el darle ese acabado y experimentar con esas texturas, ¿no? A nivel un poco más gráfico, ¿no? Que también era donde ellos, digamos, se sentían un poco más haciendo el objeto más suyo, básicamente, ¿no? Y un poco se llegó a la formalización de este elemento, ¿no? Se generaron como tres unidades, ¿no? Del módulo, puesto que se pretendía que fuese un móvil, ¿no? Que se moviese por distintos lugares de barrio, pensar la manera de cómo se podía desmontar, volver a jugar y cómo se podía llevar hasta el lugar. Teniendo en cuenta que la propia orografía de las maquetas, ¿no? Que está en la ciudad, un poco hacía que ciertas cuestiones había que hacer ligero también, porque tenía que, ¿no? Poder entrar por las calles, por subir por el ascensor, pues un poco pues, todas estas cuestiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta, o que tuvimos en cuenta tras el análisis, digamos, de la propia, ¿no? del propio territorio. Se generó también, digamos, como este manual, ¿no? Como un manual de montaje de cara a que, digamos, que lo que el proyecto pretendía incidir era en la corresponsabilidad en el uso de este dispositivo, ¿no? Y el uso, digamos, para quien está proyectado era para estas entidades que formaban parte de la Comisión de Lleure y Familia. Y, digamos, cada uno, digamos, cuando recibía este elemento, pues tenía que ser como en unas indicaciones bastante fáciles, ¿no? Para que lo pudiesen montar. Y bueno, pues estas son algunas imágenes del dispositivo ya montado y funcionando y digamos como las situaciones que generaba. Y básicamente, pues bueno, con esto digamos que casi que quiero un poco terminar y bueno, que nos dé pie, digamos, a esta conversación, charla posterior, ¿vale? Que yo creo que es donde podremos sacar algunas conclusiones un poco más certeras, ¿vale? Gracias por la atención y bueno, aquí seguimos. Gracias.
Bé, moltes gràcies, Alberto. Volia també aprofitar aquest moment que tenim per felicitar a Maqué a tu vida perquè van resultar finalistes pel Premi Agricultura 2020 i aprofitar que just va ser ahir. Doncs també va rebre una altra categoria de finalista el propi Museu del Disseny per aquesta proposta del camí de Víctor Papanek. Doncs crec que aquí estem creuant dos elements amb una intensitat molt important. Bé, continuarem ara amb les propostes que van presentar els nostres alumnes del projecte Jugant amb Papanek i que integren l'exposició. Sí, ara, Alberto? M'escoltes, Alberto? No ho sé. Continuem. Coses del directe. Continuem? Val, d'acord. Bé, no, estava dient que després de felicitar per aquests premis, continuaríem ara amb les propostes que van presentar els nostres alumnes de l'ESDAP Catalunya al projecte Jugant amb Papanek i que integren l'exposició que tenim aquí, que inaugurem avui, amb 30 propostes desenvolupades pels nostres alumnes d'una manera interdisciplinar i amb alumnat que parteix de disciplines variades com la moda, el disseny, l'interiorisme o el disseny gràfic, per abordar des de diverses aproximacions a l'espai de lloc les seves propostes. En aquest sentit, podríem parlar d'una peça de lloc, que podríem parlar per qualificar com jugable o donar una altra qualitat a un espai que a priori no era, un element de lloc singular que pogués d'alguna manera caracteritzar un espai, fer d'aquest joc un joc singular dins de, per així dir-ho, la quantitat d'espais que repeteixen jocs o parcs infantils. Per altra banda, podríem parlar d'un sistema de joc extrapolable, adaptable a les diverses necessitats espacials d'una ciutat, però també a les necessitats dels estudiants. Passa? En aquest cas, projectes com la bombolla, avui destacarem aquí només alguns, també passa, però també tenint en compte les necessitats dels nens i les nenes i fent partícips a la definició del seu propi lloc evolucionant. D'alguna manera ja l'Alberto s'estava indicant la necessitat que un joc pot transformar al llarg del temps. I per últim, inclús, podríem parlar d'un kit de joc mòbil, que aniria també en aquesta línia que ja s'ha estat parlant l'Alberto, per activar temporalment espais on a priori o normalment no hi ha llocs. Bé, complementant espais existents o introduint un joc temporal en aquest espai. Bé, i aquí és on jo volia ja donar pas a una proposta que s'acompanya, que és la proposta Bicilloc. És un kit de joc mòbil amb emissions zero, desplegable i a l'abast de qualsevol barri. Així ho han decidit els seus integrants, la Sara Nicolau, l'Olga Sánchez i l'Àlex Teruel, que van desenvolupar per Ciutat Jugable. Endavant amb el vídeo. Hola, us presentem el Bicijoc, un projecte impulsat per la ciutat de Barcelona al voltant dels espais públics, proposant que es dissenyés un joc infantil amb els principis de Víctor Papanek, on la sostenibilitat, l'accessibilitat, el codi obert i el codisseny fossin els protagonistes. La intenció del projecte és connectar els principis de Víctor Papanek amb un canvi de paradigma sobre el joc a l'espai públic que està portant a terme l'Ajuntament de Barcelona. El pla de joc pretén impulsar una ciutat jugable amb espais més diversos, una iniciativa portada a terme pel Museu del Disseny de Barcelona. El projecte es va dissenyar perquè fos un kit multifunció i mòbil, per tal que fos un disseny per transportar jocs i alhora pogués formar part del joc en si un cop arribés al seu destí, de la mateixa manera que tingués un disseny que pogués transportar-se i utilitzar-se en diferents àrees de jocs, espais lúdics o qualsevol apropiat de la ciutat de Barcelona, per tal de crear qualsevol espai, un parc infantil i aconseguir una ciutat jugable. Cada districte de la ciutat en tindrà un, i aquest es mouria pels diferents barris. Per poder gaudir del bicijoc, proposem unes normes d'utilització. Cada districte de la ciutat de Barcelona tindrà un bicijoc.
Hi hauria un punt de trobada cada 15 dies a diferents places o parcs dels districtes i es plantejaria aquest disseny com una renovació de les àrees de joc i també com una oportunitat de recuperar l'espai públic. Per dur a terme el projecte es van tenir en compte aspectes bàsics en el joc infantil. Els experts diuen que perquè un infant gaudeixi plenament de l'experiència existeixen certes accions que es consideren les 11 activitats lúdiques principals. Saltar, lliscar, gronxar-se, enfilar-se, sentir vertigen, fer equilibris, córrer, amagar-se, experimentar, interpretar rols i expressar-se són aquestes 11 activitats. Es va voler pensar en un disseny que pogués incorporar totes aquestes accions perquè l'infant gaudís plenament de l'experiència. En el cas del bicijoc, van aconseguir que pogués incorporar-hi 8 d'elles: saltar, lliscar, enfilar-se, fer equilibris, sentir vertigen, córrer i rodolar, també amagar-se i experimentar. Aquest disseny havia d'estar dissenyat de manera que pogués moure's pels diferents barris de la ciutat, que transportés jocs i alhora pogués formar part del joc en si, un cop arribés al seu destí. Havíem de pensar en una forma de fer que el kit es pogués moure de manera fàcil i àgil fins a arribar a les zones destinades de joc. Per fer-ho, vam pensar que fos mòbil, ecològic, assequible i simple. Després d'una pluja d'idees, vam arribar a la conclusió que la millor manera de fer un kit de joc mòbil i incloure-li un transport ecològic, assequible i simple era la bicicleta. La intenció era aconseguir un element transportable, lleuger i estable per tal de recuperar els espais públics com per exemple places o parcs. Bicicleta més joc igual a bicijoc. El bicijoc és un disseny pensat per portar una nova solució a l'actual kit de joc, que forma part del Pla de Joc impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. La nostra proposta dona solució a una alternativa de transport als jocs que ja s'utilitzen i que alhora el carretó per ell mateix proporciona una altra manera de jugar. Ens trobem amb un kit transportable en el que el mateix monitor o monitora es podrà desplaçar de manera sostenible i sense haver de carregar amb l'actual material, i alhora genera una nova activitat per a nens i nenes en espais exteriors. Un cop arriba al seu destí, el monitor o monitora podrà desplegar l'estructura telescòpica del kit de manera senzilla i ràpida i amb aquesta solució generem un espai més gran a l'interior per poder jugar. Ja desplegada tota l'estructura, els infants podran fer ús del bicijoc, tant en l'interior com en el seu exterior. A qui va dirigit? Doncs el bicijoc està destinat a nens i nenes d'entre 3 i 6 anys principalment, tot i que si hi ha nens i nenes que són més grans, el bicijoc portarà al seu interior jocs per a ells, per així obrir possibilitats a nens de més edats. Un mitjà de transport sostenible i assequible com la bicicleta permet tenir un kit de joc mòbil amb emissions zero, desplegable i a l'abast de qualsevol barri. I com funciona? El bicijoc serà portat per un monitor o monitora mitjançant una bicicleta. Un cop arribi a l'espai escollit, es fixarà l'estructura al sòl a través d'un suport que va incorporat a la bicicleta. En el cas de portar jocs a l'interior, serà el moment de treure'ls. Seguidament, es desplegarà l'estructura telescòpica i les potes s'obren en un angle de 90 graus, proporcionant estabilitat a l'estructura. L'alçada de les potes es pot regular si fos necessari. D'aquesta manera, si hi hagués pendent, quedaria perfectament fixat. Un cop trobem l'estructura desplegada, es desplegaran les xarxes de colors que trobem a l'interior del bicijoc. El següent pas és obrir les ales, que són les encarregades de donar-nos ombra. Per últim, només queda jugar i gaudir de l'experiència que ens dona el bicijoc. Aquest kit de joc està pensat per a que els nens de qualsevol districte puguin experimentar una nova forma de joc. Bé, moltes gràcies per aquest vídeo que heu realitzat precisament per a aquesta sessió activitat que tenim avui, també com una evolució del propi projecte. I bé, tenim aquí i volem donar també la benvinguda a l'Àlex Teruel i la Sara Nicolau,
dos dels integrants de l'equip que van desenvolupar junt amb l'Olga Sánchez el projecte. Bé, en realitat, ara el que necessitem és preguntar-vos, no? I que participeu una mica en aquest diàleg entrecreuat també amb l'Alberto, que estarà en remot. I bé, per començar i trencar el gel, volia llançar primer una pregunta a vosaltres. Vosaltres va començar el curs com dubtant de què era el codisseny, de què volia dir participació o inclús que era un dispositiu mòbil, modular, desplaçable, és a dir, com podien treballar allò si eren interioristes, estaven treballant per ser dissenyadors exteriors. Què va significar per vosaltres aquest procés del projecte, ja no un resultat, sinó el procés de projecte a nivell d'aprenentatge? Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos i per nosaltres va resultar una cosa molt innovadora perquè, com bé ha comentat la Maia, nosaltres proveníem d'un camp una mica diferent, que és l'interiorisme, i en aquest aspecte sí que ens vam trobar amb un projecte que era una mica diferent al que nosaltres estàvem acostumats a treballar. De totes maneres, ens va agradar molt poder disposar d'un projecte d'aquestes característiques i un projecte amb el que crear un artefacte d'aquesta manera, com bé comentava l'Alberto abans, una mica similar als de Makea, on hi hagués un disseny a l'abast de tothom, dels nens, de fer una manera que el joc estigués a l'altura de qualsevol barri i pogués arribar a tots els espais. I això seria una miqueta el que ens ha costat una miqueta per això, perquè era un tema que no havíem tractat abans, però jo crec que al final ens hem sortit i ho hem fet el millor possible. Molt bé, de fet, volia indicar, que no l'he dit abans, però va ser un dels 3 projectes finalistes que va triar un jurat integrat per gent d'Ecologia Urbana, gent de l'Ajuntament de Barcelona i del Museu del Disseny. Doncs, Clara, jo volia també, per trencar aquest gel, com deia abans, llançar una altra pregunta a l'Alberto. Perquè la filosofia del Makea té un fil que penja directament del que ens parla, o es parlava el Víctor Papanek fa 30 anys, 40 anys. Vosaltres ja parleu des de fa temps, almenys des de fa més de 10 anys, de codisseny, de codi obert, de participar. Què ha significat o què esteu trobant com diferència en el moment actual per portar a terme aquest tipus de projectes que abans ho teníem molt clar, és a dir, anem, participem, reunim nens o reunim estudiants o reunim un determinat tipus un col·lectiu de persones, és a dir, com us esteu enfrontant ara mateix amb aquests processos participatius en relació als processos de codisseny? Ahora mismo lo que pasa es que debido a las circunstancias, digamos, en las que estamos, de COVID y de pandemia, básicamente, y del uso del espacio público que nos está tocando vivir, justamente yo mismo estoy en remoto con vosotros, pues un poco todo este tema de la distancia social está afectando como directamente a esta manera que teníamos las personas de relacionarnos en el espacio público y de generarnos con estos elementos intermedios para poder interactuar y demás. Sí que es verdad que, digamos, por la cuestión, somos humanos y necesitamos relacionarnos, nos generamos con otros dispositivos, al final. Y justamente todo lo que tiene que ver, de mezclar aquello que es con lo físico, con lo digital, y en esa mezcla que de alguna manera viene a sumar, digamos, como una capa, aquellos proyectos que se quedaban, digamos, más en la esfera del dispositivo formal y de la dinámica que se adoptaba a ese dispositivo, de pronto viene, en el caso particular de cómo funcionan este tipo de artefactos, vienen a evolucionarlos, porque de pronto es trabajar sobre la capa digital, que quizás antes nos quedábamos muy en la capa de la interacción física formal, tal cual. Es decir, esto es un problema, ¿vale? Pero también a la vez nos añade, digamos, como una capa de desarrollo que quizás antes no estábamos explorando, Y de alguna manera yo creo que es positivo, pero por otra parte sí que es verdad que yo, como otras muchas, también anhelamos que esta situación, digamos, pase lo antes posible para poder volver
a utilizar el espacio público tal como lo conocíamos o tal como lo usábamos anteriormente. Quiero decir, en el contexto, digamos, en estos momentos, a lo que me refiero es que la situación, sí que es verdad que veníamos de este tipo de estrategias, ¿no? Como más del contacto, y bueno, la situación nos está llevando a evolucionar hacia generar otros tipos de plataformas o de puntos de encuentro, que quizás lo vemos referenciado en el espacio público, pero lo lleva, digamos, cuando se hacen llamada, ¿no?, a espacios virtuales o espacios digitales que nos permiten en estos momentos mantener ese tipo de conexión, ¿no?, o de seguir con esta participación activa, ¿no? Sí, en efecte, a més, abans estàvem parlant o parlaves tu de tot el que té a veure amb un disseny i amb una transformació en el temps. I ara volia com també traslladar una altra pregunta a l'equip de Visilloc, no? Estàveu disposat a evolucionar el vostre disseny en el concepte de disseny transformable, evolutiu, que escolte o que faci partícip? I com penseu que es podria fer? És a dir, entenc que sí, no? Però a més, com penseu que es podria fer i per què no ho heu fet abans? Bueno, nosaltres en aquest aspecte sí que creiem que una idea per potenciar el nostre projecte seria que els propis nens i nenes poguessin intervenir en el que fos el disseny de l'artefacte, ja que d'aquesta manera el disseny acabaria sent molt més resolutiu perquè estaria pensat i d'una manera formarien part els nens i nenes en composar aquest disseny que hem començat creant nosaltres. Seria una idea interessant que no hem pogut portar a terme per temes de temps, però que seria una forma en un possible futur poder treballar conjunt amb els barris o alguna cosa per poder fer un disseny millor, que és encara més a les seves necessitats i al lloc com que els hi agradés. Vale, gràcies. Ara, en realitat, aquí aniria directe a la pregunta, amb Aquea, no? Alberto, des de la vostra experiència, i vosaltres sempre parteu d'unes pates que necessiteu per portar a terme aquests projectes, necessiteu uns agents, uns estudiants, ara ja titulats, per cert, necessiteu uns usuaris, que aquí no els tenim encara, és a dir, hem pensat en ells però no han participat en el procés. Tenim també uns especialistes, dissenyadors, ja ho deies abans, que pots aportar com dissenyador amb la teva experiència, amb les teves capacitats. Què necessitaríeu per portar a terme un projecte com el de Visilloc? Primero se apuntará el grupo, ¿no? También un poco de los, no recuerdo el nombre de los tres integrantes, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo un poco el vídeo y conociendo el proyecto anteriormente, ¿no? Que estaba mirando el año pasado cuando se seleccionó. Es decir, se tienen en cuenta como muchos aspectos, digamos, a la hora de desarrollarlo. Obviamente hay que tener en cuenta que es un proyecto que surge desde el inicio del proyecto, ¿no? Básicamente, para asentarlo, ¿no? Y seguramente que una vez asentemos este proyecto y lo ponemos en un contexto real de trabajo, lo más probable es que formalmente se nos cambie bastante el proyecto, ¿vale? Porque veremos, ¿no? O sea, cuáles son los usos, ¿no? Un poco cuando hacemos este ejercicio proyectual de cómo el artefacto debería de funcionar, es una cosa, pero una vez cuando vamos a trabajar con la comunidad receptora, que quizás es quien lo va a tener que activar, pues vemos, ¿no? Cuáles son esos límites que nos van a marcar formalmente y sobre todo a nivel de uso funcional el dispositivo, ¿no? que estamos proyectando. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto, ¿sabes? Las cuestiones que se puede llegar a formalizar, lo único que también hay que estar abierto como equipo de diseño que está detrás a que surgen evoluciones y aceptar esas evoluciones como cuestiones de adaptación y positivas, ¿no? Para proponer una acción, ¿no? En nuestro caso, muchas veces, lo importante es la acción que se pretende, no el objeto. El objeto surge, digamos, como intermedio, ¿no? Como ese artefacto intermedio para generar esa acción. Pero no se piensa, digamos, en el objeto en un primer momento. Creo que esto es
hay que tenerlo presente, ¿no? Primero es saber quién son, quién lo va a usar y un poco hacer, ya que nos permitimos trabajar en este tipo de contextos, y se hacen, digamos, como artefactos muy ad hoc, un poco también hacerlo, digamos, como en el uso lo más fácilmente posible, ¿no? O sea, no generarle una carga, digamos, de dificultad en la activación de ese artefacto, porque quizás supone una carga, digamos, como de complejidad, probablemente no se utilice, ¿no? Un poco lo que se pretende es que esto que generemos produzca, digamos, como acciones activadoras, que produzca esa participación activa y que generemos sobre todo esa idea de la posible evolución de este elemento, ¿no? Bueno, Alberto, nosotros por nuestra parte estaríamos dispuestos a modificar el proyecto con vuestra ayuda, ya que vosotros al final sois los que sabéis del tema y siempre está bien escuchar a los expertos y, como bien dices, al final es una acción que lo que pretendemos es impulsar el juego en esas zonas comunes que son aplicables a toda la ciudad y potenciar eso, que los niños dispongan de un juego que esté a la mano de todo el mundo y como bien dices, que generen esa idea de poder jugar todos en un espacio, sobre todo potenciando la naturaleza y los espacios libres, como bien decías. Gràcies. Alberto, no sé si vols afegir alguna cosa perquè hem d'anar finalitzant. Dono la paraula per si vols tancar la teva intervenció abans de finalitzar la sessió. Sí. Digamos que el nombre de las jornadas y lo que se pretende es como, al menos para nosotros, como que representa mucho, resume mucho nuestra manera de abordar, ¿no?, muchos de los proyectos, ¿no? Cuando hablamos de Ciutat Jugable, obviamente, digamos que la ciudad, el espacio público, los barrios, son para jugar, incluso los adultos, ¿no? O sea, si no nos quedamos en esta dimensión de entender como el espacio público, ¿no?, que ya lo tenemos bastante acotado y bastante restringido y digamos que parece que el único uso que podemos tener en las ciudades sea el del consumo, pues el proponer, digamos, como otros usos o ampliar los usos a los que ya, digamos, está proyectado, pues digamos, como bienvenidas a esta jornada, ya que simplifique, digamos, esta práctica y que podamos, ¿no?, de alguna manera revisar este proyecto y sobre todo ver si se pueden activar algún tipo de proceso en el tiempo que nos viene, a ver si vamos un poco a poder recuperar el uso del espacio público, que ya algunas y algunos pues tenemos como bastantes ganas de poder volver a relacionarnos como sabemos y como nos toca, y creo que de alguna manera ya es momento casi, que ya parece que nos queda menos, ¿no?, para volver un poco a relacionarnos, ¿no?, y a generar otras posibilidades. Nada más que añadir. Gracias. Gràcies, Alberto. Moltes gràcies també a Sara i a Àlex per la seva participació avui en aquesta jornada, en aquesta activitat. Agafem la paraula des de Estat Catalunya, intentarem veure com podem gestionar i articular perquè el projecte Vicilloc es pugui portar a terme, almenys un prototip. Treballarem en la búsqueda, en la recerca d'una altra d'aquestes potes. Volia acabar amb una frase que es deia el Papànec, per tancar aquesta sessió d'avui, deia que l'únic important del disseny és com aquest es relaciona amb la gent. Doncs reflexionem. Moltes gràcies per la vostra assistència.